Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro ciclo de seminarios del programa de investigación en cambio climático. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en nuestro módulo 41 sobre la investigación en cambio climático que se hace en la UNAM. En particular en este módulo tenemos el gusto de contar con varios panelistas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de Morelia. Y el día de hoy tenemos el honor de tener a la doctora Fabiola Murguía Flores del IES con una ponencia bien interesante. Aquí en el cartel pueden ver el título: ¿Por qué los humedales emiten metano? Una mirada desde los trópicos y México. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Fabiola. Ella es investigadora y científica enfocada en el estudio del cambio climático y sus implicaciones ecológicas a nivel global y nacional. Es bióloga por la UNAM, donde también cursó la maestría y cuenta con un doctorado en geografía física por la Universidad de Bristol. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, impartido clases en la ENES Campus Morelia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha publicado diversos artículos de divulgación científica con el objetivo de acercar el conocimiento a públicos más amplios. Entonces, como pueden ver, la doctora Fabiola Murguía tiene una amplia experiencia desde la investigación básica, pero también llevando y comunicando la ciencia. Entonces, Fabiola, doctora Fabiola, te damos la bienvenida. Te agradecemos haber aceptado esta invitación y pues te dejo la palabra para que puedas iniciar con tu ponencia, por favor. Gracias. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación. Más bien a ustedes, gracias y por este espacio. Entonces, la plática que les traigo hoy es sobre por qué los humedales emiten metano, cuál es la importancia global, también desde los trópicos y por qué es importante también para México. Entonces, comencemos definiendo qué son los humedales. Bueno, tal vez ustedes recuerden el pantano de Shrek. Ese es un tipo de humedal. Y dentro del mundo de los pantanos, pues hay muchos tipos. Y así también hay una diversidad muy grande de humedales. Humedales se pueden considerar lagos, ríos, pantanos, marismas, manglares, y existe una amplia variedad. Lo que tienen en común es que son ecosistemas que están inundados, ya sea permanente o estacionalmente. Entonces eso es lo que tienen en común. Toda la vegetación y demás organismos que habitan en ellos, pues están adaptados a estas condiciones. Pero dentro de los humedales existen distintas condiciones y la principal que da esta inundación, digamos, es que hay lugares que no tienen oxígeno, sobre todo los sedimentos. Entonces, dentro de los humedales habitan unos microorganismos muy importantes que se llaman metanógenos. Los metanógenos producen metano. Su nombre indica justamente eso, que generan metano. Entonces, como parte de su metabolismo, como parte de su desecho, utilizan la materia orgánica que hay en los sedimentos de los humedales y entonces emiten metano de regreso. Estos microorganismos son del dominio arquea. Entonces, también son microscópicos como las bacterias, pero estructuralmente son distintos. Son arqueas y la mayoría son extremófilos. Estos microorganismos necesitan ciertas condiciones ambientales para poder sobrevivir. De temperatura, son muy tolerantes a altas temperaturas, pero no les gusta el frío. Ellos viven en lugares sin oxígeno, se alimentan de compuestos de carbono, que están principalmente en la materia orgánica de los sedimentos. No les gusta la salinidad y prefieren pHs ácidos. Entonces, estos microorganismos pues son muy importantes en el ciclo del metano. Y bueno, ¿qué es el metano? El metano es un gas, es un hidrocarburo sencillo que tiene 4 hidrógenos, es con un carbono, y es el hidrocarburo más abundante en nuestra atmósfera. Otra peculiaridad de este gas es que es un gas de efecto invernadero, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que tiene una capacidad de retener el calor muy eficiente. De hecho, es 28 veces más eficiente que el CO2 para poder captar el calor. El metano es muy importante en la regulación climática de todo el planeta. Aquí tenemos, este es el Global Mitten Budget. Este es un esquema, digamos, de la cuantificación
del ciclo del metano a nivel global. Muchos científicos pues nos hemos dado la tarea de poder estimar algunos de estos números para representar cómo está el balance de metano a nivel global. Flechas que suben y flechas que bajan. Las flechas que suben son las fuentes de metano y las flechas que bajan pues son los sumideros o donde el metano se transforma en otra cosa. Se oxida o se convierte en otro compuesto. Podemos ver la flecha de los humedales que dice Combined Wetlands and Inland Fresh Waters y en esa flechita vemos que los humedales aportan alrededor del 40% de todas las emisiones de metano. A lo largo de la historia de nuestro planeta, pues los humedales han sido los principales, responsables de mantener las condiciones de metano atmosférico. Bueno, a través más bien de la función de los microorganismos. El problema ha sido que en los últimos años, pues han surgido estas flechas de la izquierda, que son la quema de combustibles fósiles y pues la descomposición de los desechos de la agricultura, el incremento en ganado, etcétera, que han contribuido a que las concentraciones de metano pues hayan aumentado durante el último siglo. La dinámica natural de los humedales pues también se ha alterado y las tasas de emisiones pues han cambiado. Entonces, esto ha sido pues por la presión de las actividades humanas, ya sea directa o indirectamente. Las directas pues son como el cambio de uso de suelo, el utilizarlos como vertederos de aguas residuales, por ejemplo, y las presiones indirectas pues es a través del cambio climático. Entonces, todos los humedales del mundo son importantes para este balance de metano atmosférico. Pero en particular, los humedales de los trópicos tienen como una importancia adicional, ya que, bueno, aparte de que aportan como del 20 al 40% de todas las emisiones de metano de los ecosistemas terrestres, algo muy importante que hacen es que controlan la variación interanual del metano atmosférico. Entonces, hay maneras de saber cuando el metano está en la atmósfera, si ese metano proviene de fuentes antropogénicas, como quema de combustibles fósiles y demás, o si viene de los microorganismos. Entonces, algunos estudios han encontrado que cuando hay picos, cuando hay un incremento en el metano o una disminución, esos picos son metano que viene de los microorganismos. Entonces, se ha encontrado que esas variaciones las producen o las propician los humedales de los trópicos. Entonces, una de las hipótesis o una de las razones puede ser que los humedales de los trópicos cambian por procesos hidrológicos. Si llueve más, si llueve menos, si se evaporan más, se evaporan menos, su extensión cambia y las condiciones anóxicas para los microorganismos cambian y entonces las emisiones, por lo tanto, también, y esto hace que el metano varíe interanualmente. Entonces son muy importantes los humedales de los trópicos y las condiciones que se dan en ellos para emitir metano. Entonces, un problema para estimar las emisiones las emisiones de metano de los humedales tropicales es que muchos de los estimados que se tienen es a partir de modelos globales. Entonces, los modelos globales simulan la dinámica de la Tierra y dan como un número de más o menos cuánto emiten. Para muchas cuestiones son muy importantes y son muy necesarios, pero en el caso del metano de los humedales, el problema es que utilizan a los humedales como un solo compendio. Es un ecosistema único y homogéneo. Cuando sabemos, pues ya lo vimos con el ejemplo del pantano de Shrek, hay muchos tipos de humedales. Y no se puede comparar un pantano, por ejemplo, con una marisma o con un pantano en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los humedales son muy heterogéneos y también las condiciones biogeoquímicas dentro de ellos. Una de las soluciones que nosotros encontramos, pues fue
utilizar observaciones directas de estas regiones. Entonces, como no podemos ir y medir y así, directamente sacar esas mediciones, bueno, hicimos una síntesis de las observaciones ya, publicadas. Obtuvimos 101 publicaciones que incluían 328 sitios de mediciones directas y el objetivo fue pues desagregar esta diversidad biogeoquímica y estimar más o menos cuánto era estas tasas de emisión de metano por tipo de humedal y en general para los trópicos. Entonces, de todos los ecosistemas, de todos los, perdón, humedales que encontramos, bueno, la primera parte fue clasificarlos. Entonces los pudimos clasificar funcionalmente en cuatro categorías. El primero fue, le llamamos grupo de los humedales costeros, y entonces ahí se encuentran los manglares, los estuarios, los pastos marinos. Y una de las características de estos, pues es que están influidos, bueno, tienen influencia del mar y de la salinidad, ¿no? El siguiente grupo fue el grupo B de las aguas interiores profundas, por ejemplo, lagos, ríos, canales, ¿no? Donde la columna de agua es permanente y pues los sedimentos son anóxicos. Después tenemos el grupo C de las aguas interiores someras, ahí sí entran los pantanos, las turberas, las llanuras de inundación. Y luego en el grupo D tenemos todos los humedales artificiales o los humedales creados por el ser humano. Aquí entran los arrozales, las presas y algunos humedales creados específicamente por regiones, como por ejemplo las chinampas. En África tenemos otros que se llaman los dambos, etcétera. Entonces, todos los humedales artificiales están en el grupo D. Entonces, este fue uno de los resultados. En este mapa podemos observar en el panel de arriba la distribución de las observaciones que encontramos de las mediciones directas por tipo de humedal y más o menos el tiempo de medición que tenía cada uno de estos puntos. En el mapita de abajo podemos ver cuánto a cuánto van las tasas de emisión. Entonces, podemos ver que las tasas de emisión pues tienen un rango bastante amplio, van de 0 a 300 y más o menos esta fue la distribución. Una cosa que encontramos es que América y Asia concentraron el 83% de las mediciones. Casi no había observaciones para África ni para Oceanía. Entonces, encontramos muy pocos estudios de estos dos continentes. En esta gráfica podemos ver de nuevo las emisiones de metano, esta vez considerando el área. Entonces, en este caso tenemos las emisiones en teragramos de metano por año y relativo al área de cada tipo de humedal. Estas gráficas a mí me gustan mucho, se llaman gráficas de violín y dentro de esta sombra que tienen, como que decía mi asesor, bueno, Víctor, parecen más mantarrayas. Bueno, se puede ver la distribución de los datos y lo que podemos ver es que hay una variación muy grande. ¿No? Eso fue así, el primer mensaje de todo esto es que la variación de las mediciones es altísima, por lo que no consideramos reportar el promedio, porque si se acuerdan de sus clases de estadística, en este caso, cuando hay una variación tan grande y la cola, ustedes pueden observar esta cola tan larga, nos puede dar una sobreestimación si nosotros reportamos el promedio. Entonces, lo que decidimos fue utilizar la mediana. La mediana global, entonces, de metano fue de 94 teragramos al año. Esto representa alrededor del 20, el 25% de todas las emisiones de metano. Y esta es la tasa por tipo de humedal, que se las voy a describir a continuación. Entonces, comencemos con los humedales costeros. Aquí entraron los manglares, los estuarios, las praderas marinas y las lagunas costeras. Aquí les presumo un ejemplo de un tipo de humedal costero y encontramos que la mediana para este grupo fue de 12 teragramos por año, con un rango de 5 a 23 teragramos por año. Este 12 es mucho y representa aproximadamente lo que emitirían
todas las vacas de la India, más o menos. Uno de los principales controladores en estos ambientes, en este tipo de humedal, son los sulfatos de mar. Entonces, los humedales costeros tienen todas las condiciones para poder ser una fuente muy alta de metano. Son lugares calientitos, con un régimen de inundación más o menos constante, debido a que están cerca del mar, pero también reciben agua dulce. Tienen muchas condiciones para ser una fuente más alta de metano, pero el agua de mar tiene un alto contenido de sulfatos. Entonces, como en cualquier otro ecosistema, existe una diversidad muy alta de microorganismos, no solo metanógenos. Y existe un tipo de bacterias que se llaman sulfato reductoras, o sea que utilizan el sulfato como fuente de alimento. Y estas sulfato reductoras compiten con los metanógenos. Y pues si hay más sulfatos, pues ganan las que comen más. Y esto reduce a los metanógenos y ya no emiten tanto metano. Entonces es un inhibidor de la metanogénesis, ¿no? Estos sulfatos. Y es el principal regulador de estos humedales costeros. El siguiente grupo fue el grupo de las aguas profundas interiores. Aquí están los lagos, los ríos y los canales profundos. Este fue bueno, el grupo con una tasa de emisión más alta, de 53 teragramos por año, pero también con un rango muy, muy amplio de 32 a 114 teragramos por año. Y este 53 equivale más o menos al doble del metano que se emite por la quema de biomasa a nivel global. Entonces, es una tasa alta de emisión. Una de las características importantes de estos humedales es la alta variabilidad impulsada por eventos de ebullición. Entonces, gran parte del metano en estos ecosistemas, en este tipo de humedal, pues se da en la parte más baja del humedal, en los sedimentos. Pero ese metano ebulle, sube a la superficie en la columna de agua a través de burbujas. Y entonces muchas de las mediciones tienen que considerar esto para poder captar, digamos, de manera representativa cuál es la tasa real. Entonces hay muchas fluctuaciones en la medición del metano en este tipo de ecosistemas, de humedales. Y bueno, y tenemos aquí la foto este no es un humedal tropical, pero pues estaba bonito solo para ejemplificar el tipo de humedal de aguas profundas continentales. El siguiente grupo que tenemos es este de las aguas someras interiores. Aquí tenemos a los pantanales, las turberas, las llanuras de inundación. También tuvieron una tasa muy alta de metano. La mediana fue de 52 teragramos, con un rango de 33 a 78 teragramos por año. Esto más o menos equivaldría a lo que emitirían 399 millones de autos de este gas. Entonces, uno de los controladores principales o lo que condiciona las emisiones en este tipo de humedales es la variación que existe en el manto freático o en las condiciones de inundación. Nosotros encontramos en este análisis que las emisiones aumentan casi el 90% durante la estación húmeda o cuando el manto freático sube. Entonces, digamos que el nivel freático propicia las condiciones de anoxia y las condiciones de anoxia propician una producción mayor de metano. Entonces, así es como estos humedales tienen esta dinámica estacional debido a la variación en el manto freático o a la tabla de humedad que presentan. Y finalmente tenemos a los humedales creados por los seres humanos. Aquí están incluidos los arrozales, las presas y todos los humedales,
como más característicos de algunas regiones. Encontramos que la mediana para este tipo de humedales fue de 17 teragramos por año con un rango de 10 a 24 teragramos por año. Esto equivale más o menos como a toda la descomposición de toda la basura de China, para que se den una idea, es como bastante. Y la dinámica dentro de estos humedales se debe principalmente en los humedales agrícolas, como los arrozales, al uso de fertilizantes. Entonces, digamos que los nutrientes para los metanógenos están condicionados por los seres humanos. Lo que le pongan, pues es lo que van a comer. Entonces, muchas veces estos microorganismos dentro de estos humedales, pues van a estar condicionadas las tasas de emisión a lo que reciban de materia orgánica. Ujú. Y pues otro hecho importante es que las presas, los embalses, pues han sido poco estudiados en cuanto a cuántas emisiones proveen al año. Pero un hecho importante es que hay alrededor de 35,000 presas en el mundo. Entonces, este, pues es importante de considerar que estos humedales pues también reciben sedimentos, materia orgánica, etcétera, compuestos que pueden cambiar las emisiones y la contribución hacia la atmósfera. Otra cosa que también analizamos y quisimos investigar fue qué controladores ambientales hay detrás de estas emisiones por tipo de humedal. Entonces, no encontramos una correlación estadística simple, ¿no? Ni única. No encontramos nada contundente utilizando la estadística, pero analizando los datos y analizando los patrones. Lo que sí encontramos es que, por ejemplo, en los humedales someros, el principal controlador pues es el nivel freático, el nivel de agua, ¿no? Si el nivel de agua va a funcionar como un interruptor. O se encienden o se apagan, porque los humedales los metanógenos necesitan condiciones anóxicas. Y entonces, si el agua mantiene esas condiciones, entonces va a prender o apagar ese switch, digamos. Por otro lado, la temperatura es muy importante si nosotros consideramos bueno, en los trópicos tenemos una heterogeneidad de paisaje muy grande y los diferentes tipos de humedales, pues tenemos que hay pantanos o turberas en los Andes y después tenemos el Pantanal del Amazonas, que es uno de los humedales más grandes del mundo, con condiciones de temperatura muy diferentes. Entonces la temperatura va a jugar un factor importante dependiendo de la altitud, ¿no? En los lugares más altos, pues hay menor temperatura con respecto a los niveles más bajos. A los metanógenos les gustan las condiciones cálidas, de hecho soportan una temperatura muy alta, entonces las tasas de emisión pues van a variar con respecto a este factor. Aumentando la temperatura, aumentan las emisiones. Y finalmente la materia orgánica, pues es su sustrato esencial. Y un factor importante a considerar es que la calidad de materia orgánica pues cambia muchísimo entre turberas y lagos, por ejemplo. La calidad de materia orgánica en una turbera es muchísimo mayor, ofrece muchísimo más, digamos, calidad a los metanógenos, podría mantener una comunidad más numerosa que a lo mejor en un lago, ¿no? Entonces, todas estas diferencias, todos estos factores juegan, digamos, en cómo va a variar las tasas de emisiones entre cada tipo de humedal. Entonces, la conclusión general, la conclusión a la que llegamos es que no existe una correlación estadística simple, pero la heterogeneidad de condiciones es específica para cada tipo de humedal y es importante a considerar. Bueno, por otro lado, también hicimos un análisis para estimar el efecto del impacto humano, ¿no? De los factores antropogénicos a través de un análisis, de un metaanálisis.
Entonces, encontramos todos los estudios que utilizan comparaciones o experimentos con los factores entrada de nitrógeno, contaminación, cambio de uso de suelo y de cobertura vegetal y manejo. Entonces, este metaanálisis nos permitió ver que existe un efecto significativo en la entrada de nitrógeno, la contaminación y el cambio de uso de suelo y cambio de cobertura. Entonces, esto quiere decir que estas acciones impactan de manera significativa las emisiones. En el caso del nitrógeno, de manera negativa, pero en el caso de la contaminación y el uso de suelo, de manera positiva. O sea, aumentan las emisiones. Entonces, un ejemplo de esto, pues, es los lugares que reciben descargas de aguas residuales, ¿no? Se transforman de un sumidero de carbono en fuentes emisoras. Entonces, bueno, esta es un poco la paradoja de los servicios ecosistémicos. Una de los principales servicios que ofrecen los humedales, pues es la filtración de agua y la limpieza de agua hacia los humanos y hacia los demás ecosistemas. Pero un hecho también es que muchos de estos pues se usan como lugares de tratamiento de aguas residuales. Y el costo oculto es que esto aumenta las emisiones de metano. Entonces, el usar los humedales para limpiar el agua pues tiene un costo climático. Dentro de los estudios que encontramos, vimos, por ejemplo, que los manglares contaminados en la India emitieron hasta 7 veces más metano que los sitios sin contaminación, digamos, los imperturbables. Y por otro lado, en otro estudio que se realizó en México, en los lagos hipereutroficados, alcanzaron tasas muy altas, las tasas más altas de metano que se encontraron en este estudio. Algunas de ellas se midieron en lagos hipereutrofizados de México. Entonces, solamente como para aclarar, un lago hipereutrofizado o eutrofizado es aquel que tiene un exceso de nutrientes, muchas veces por descargas de aguas residuales o aguas que vienen de la agricultura o demás. Es este tipo de agua que está verde y que si tú la levantas tiene así como una baba, son algas. Algas verdes que crecen por el exceso de nutrientes y no permiten que nada más crezca. Ujú. Bueno, entonces la limpieza del agua alimenta la actividad de los metanógenos. Ese es algo, innegable, ¿no? Entonces, bueno, con este trabajo encontramos que, bueno, tiene muchas limitantes este trabajo, pero debidas principalmente bueno, a que es difícil estimar la extensión exacta de estos humedales, ¿no? Los humedales se expanden y se contraen drásticamente porque dependen de la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración. Entonces, en la época de lluvias o la época del monzón, por ejemplo, los humedales crecen muchísimo y después en la época seca, pues se reducen. En esta foto que tenemos en comparación, podemos ver el río Amazonas. En la derecha, cuando tiene agua y llovió un montón, pues está lleno y también la vegetación alrededor. Y por otro lado, en el lado izquierdo, cuando hay sequía. Entonces la extensión es dinámica y es muy difícil de estimar. Entonces el rango de estimación varía de 1,3 a 38,8 millones de kilómetros. Con esto en mente, pues es muy difícil saber o medir, dar un valor concreto de cuánto están emitiendo los humedales en el trópico. Por otro lado, en el caso de este estudio, pues también encontramos una brecha muy grande en cuanto a estudios, porque no hay casi estudios de África y de Oceanía. Hay muy pocos con respecto a los que hay de América y de Asia. Entonces, tenemos también esta brecha de medición que deberíamos poder llenar en los siguientes años, pues haciendo más mediciones en esos lugares. Y bueno, en general,
este es un proceso llevado a cabo finalmente por microorganismos que pues van a responder de manera distinta según las condiciones ambientales a las que se vean sometido. Entonces la variabilidad natural pues sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre. Pero bueno, podemos resumir todo esto con este mapa conceptual, donde tenemos los cuatro distintos grupos de humedales y cuánto emiten, y que los factores ambientales que los van a influir principalmente, pues son la salinidad, el nivel de agua, la precipitación, la temperatura y la materia orgánica. Y los que los están presionando, digamos, de manera directa y afectando, pues van a ser el nitrógeno, la contaminación y el cambio de uso de suelo y cobertura vegetal. Entonces, esta es como la parte de mi trabajo respecto a los humedales tropicales. Entonces ahora vayamos a México. En México también tenemos un gran número de humedales importantes. De hecho, se encuentra en el cuarto lugar de humedales de importancia de la lista Ramsar. Y bueno, las emisiones de metano a considerar en este país, pues son muy importantes. Un problema, bueno, en principio pues no podíamos utilizar la misma metodología que utilizamos para estimar las emisiones de los trópicos, porque hay muy pocas mediciones directas. Encontramos 9 estudios. Y pues no hay manera que con 9 estudios obtengamos un valor exacto de cuánto emiten todos los humedales en México. Entonces tuvimos que utilizar otra estrategia. Por otro lado, este valor, el valor de las emisiones de estos humedales, no es considerado en los inventarios nacionales de emisiones de gases de compuestos de efecto invernadero oficiales para nuestro país, porque se consideran a estos ecosistemas como parte de los ecosistemas terrestres y ya, existe el dato para los ecosistemas terrestres, pero no para los humedales, entonces ese dato no se considera. Entonces, bueno, dijimos, hace falta generar esta información. Una solución que encontramos es que, si se acuerdan del Global Budget, del balance global, ahí se utilizan, aparte de muchos otros cálculos, se utilizan 13 modelos del sistema de la Tierra. Estos modelos del sistema de la Tierra simulan la dinámica de todo el planeta. Utilizan datos de la química atmosférica, simulan toda esta circulación que hay de los gases, cómo interactúa con el hielo, con la biogeoquímica del océano, con la circulación, con el clima, con la vegetación, etcétera. Todo esto se modela en, matemáticamente y con un equipo de cómputo gigante y con muchos expertos. Y entonces se tiene distintos modelos, ¿no? De esto. Se tienen 13, que son los más usados, digamos. Entonces, con estos modelos, lo que obtenemos es un estimado global de las emisiones de metano. Bueno, lo que nos daba era pues todo el mapa del mundo por 13. Lo que hicimos fue promediarlo y de ese promedio recortar a México. Pero pues lo que obtuvimos fue que muchos de los puntos donde había emisiones, pues ni siquiera había humedales ahí. Entonces teníamos que recortarlo utilizando una máscara de humedales y utilizamos la máscara de humedales potenciales del INEGI para entonces poderlo transponer y poder obtener cuánto aproximadamente emiten de metano los humedales en México. Entonces obtuvimos este mapa después de todo ese de trabajo y demás, y con esto podemos tener una estimación también mapeada de las emisiones de los humedales de México. Y lo que pudimos observar es que pues las tasas de mayor emisión se encuentran en el sureste húmedo, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Y
Por supuesto, destaca Tabasco. Ustedes lo pueden observar ahí con el número 2. Y esto es porque, bueno, ahí convergen los ríos Usumacinta, Grijalva, Coatzacoalcos. Es el lugar más húmedo de México y con mayor número de pantanos que no tengo el honor de conocer, que es algo que espero en algún momento ir a visitar. Y también observamos que las menores tasas de emisión pues están en las regiones áridas del norte, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Lugar más húmedo, pues mayores emisiones, los lugares más secos, pues con menores emisiones. Bueno, también obtuvimos, esta gráfica nos muestra una serie de tiempo desde el año 2000 al 2017, que fue lo que los modelos nos proveyeron de datos, y tenemos las emisiones en gigagramos por año. Entonces, pudimos estimar que México emite aproximadamente 134,1 más menos 17 gigagramos de metano al año. Esto equivale más o menos al 12% de las emisiones de metano provenientes de la quema de combustibles fósiles de México y más o menos como el 1% de las emisiones de los humedales tropicales. Bueno, si nosotros vemos en esta gráfica, pues las emisiones a través de los años se mantuvieron relativamente constantes, pero cuando analizamos las emisiones dentro de los años, nosotros tenemos esta gráfica de la derecha donde vemos el promedio para estos años, desde el 2000 al 2017, promediados por mes, de enero a diciembre. Y lo que podemos observar es que una tasa de emisiones baja en los meses secos. Y en los meses húmedos tenemos las tasas de emisiones más altas. Cuando aplicamos una prueba estadística para ver si la diferencia era significativa, obtuvimos que en efecto hay una diferencia importante en las emisiones entre la estación seca y la estación húmeda. Son mayores cuando llueve. Entonces, este patrón estacional nos indica cómo es la dinámica de las emisiones en los humedales de México, que nosotros pues lo podemos observar, de alguna manera lo podemos intuir, pero con estos datos ya lo podemos comprobar, ¿no? Porque los humedales así tienen esta dinámica como se ve en la foto de la izquierda, cuando son secas. Bueno, hasta las vacas pueden ir a correr. Y cuando llueve, pues son una preciosura, ¿no? Entonces, las emisiones también tienen una estacionalidad con respecto al patrón de lluvias. Entonces, con este trabajo pudimos descubrir, o bueno, pudimos encontrar que los humedales tropicales aportan el 25% del metano global, que las tasas de emisión varían de acuerdo con el tipo de humedal. También sus controladores son distintos dependiendo del tipo y que el clima controla la variación interanual de estas emisiones. Pero los factores antrópicos están empujando las emisiones a incrementarse. Para México, pues este es uno de los primeros mapas de emisiones de metano y es el punto de partida, puede ser el punto de partida para seguir estudiando este tema, ya que falta mucho por hacer y mucho por entender. Y las emisiones de humedales en México, pues tienen esta estacionalidad tan marcada por la temporada de lluvias, lo cual, ante los cambios que se están observando debido al cambio climático y demás, es necesario monitorear, ¿no? ¿Qué significa estos cambios en el patrón de lluvias, dado que hay una dependencia tan grande? Y por último, pues es muy importante conservar la integridad de los humedales, ya que la contaminación y su degradación puede conllevar a un aumento en las emisiones. Y pues si tienen un humedal cercano que conozcan o demás, vayan, visítenlo y disfrútenlo. Y sobre todo, cuídenlos. Pues esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho la invitación y si tienen alguna pregunta o comentario o demás, aquí estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola. Muy interesante, porque además los humedales son de los ecosistemas como
que todos conocemos, hemos visto tal vez alguna vez en nuestra vida, pero no son, el conocimiento de este tipo de ecosistemas no está tan difundido, ¿no? Por eso creo que es muy importante la charla. Yo tengo por ahí un par de preguntas, pero voy a iniciar con las preguntas del público. Desde Facebook, sí, sí, bueno, ahí sí que está tu presentación todavía proyectándose Ahí está, listo. para que tomen tus Ah, ok. datos. Pero desde Facebook te pregunta Rigoberto González, ¿cuál es el impacto del cambio climático de uso de suelo en los manglares de México? Sí, ¿cuál es el impacto del cambio de uso de suelo? Ah, el cambio de uso de suelo. Bueno, Sí. en México ha habido una pérdida bastante alta de manglares. Pero respecto a las emisiones de metano, uno de los factores pues que más influye es en las condiciones de inundación o demás. Entonces, bueno, también ha habido muchos programas para poderlos restaurar y para poder frenar un poco la degradación de estos ambientes. Pero digamos que cualquier factor que altere las condiciones de inundación, pues puede provocar que estos humedales pues emitan más o emitan menos metano. Una de las cosas importantes es que los manglares reciben tanto agua salada como agua dulce. Y de alguna manera el agua salada, bueno, a través de los sulfatos y demás, tiene este factor inhibidor de las emisiones de metano. Entonces, uno de los peligros, digamos, más bien uno de los riesgos que podrían llegar a pasar en los manglares en México es si la carga de agua dulce excede a la cantidad de agua salada que está entrando al sistema. O sea, a lo mejor uno de los problemas es la descarga de aguas residuales. Entonces, muchos de estos ecosistemas se encuentran cerca de lugares turísticos y al menos como de experiencia directa, he visto que en muchos lugares son percibidos como está la playa súper bonita y prístina, y al lado está el manglar y es un lodazal y nadie lo quiere cerca, ¿no? Porque tiene cangrejos y demás. Entonces le echan las aguas residuales. Entonces es a lo mejor uno de los riesgos que el agua salada sea menos que el aporte de agua, sea menos que el agua dulce que entra al sistema. Eso aumentaría las emisiones, porque no se daría esta competencia entre microorganismos y entonces si aumenta la cantidad de metanógenos, pues aumentarían las emisiones. Ok, muchas gracias, sí, y supongo que sí, también con aquellos casos en los que ahorita que mencionas las zonas turísticas muy cercanas y esta sensación de que está ahí el humedal y el lodo, pues cuando se arrasa con todas esas zonas, también se liberan gases de efecto invernadero, ¿no? Y pues como dices, en realidad ahorita que mencionabas los cangrejos y todo lo que se ve ahí son hábitats súper ricos en especies y mantienen a muchas especies. Entonces, sí, sí. Definitivamente tiene un gran impacto, ¿no? Este cambio de uso de suelo. Mira, tenemos aquí otras preguntas. Vamos a bajar. Pregunta Alejandro Muñoz, ¿cómo es la dinámica metabólica de los metanógenos respecto a sus tasas de saturación enzimática? Cinética no lineal. Es una pregunta, muy difícil. Ujú. La verdad, así no puedo contestártela así, directamente. Porque, bueno, los metanógenos tienen diferentes vías metabólicas. Hasta ahora se conocen tres diferentes vías metabólicas y utilizan, pues, compuestos orgánicos distintos, ¿no? Pueden ser desde mm, aldehídos, no sé, distintos compuestos de carbono. Entonces, pues dependiendo la especie, porque también hay distintas especies, y distintas familias utilizan uno u otro compuesto de carbono y la verdad no sé así a ciencia cierta si utilizan solo un tipo de enzima o son también distintas según la vía metabólica. Entonces, en realidad, así no te la puedo contestar tan directo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos de Teófilo Flores.
¿Existe relación con el arrastre o aporte de materia orgánica por la escorrentía superficial en época de lluvias? Sí, bueno, ese podría ser un factor importante. Sí, porque la materia orgánica que, digamos, la calidad que se encuentra en los sedimentos, pues es importante, ¿no? Para saber qué es lo que utilizan los microorganismos para poder aprovechar y entonces subsistir y emitir metano. Entonces, sería interesante investigar qué tanto varía el aporte de sedimentos por arrastre, en los humedales. Pero por lo que sé hasta ahora, pues en México no se ha medido. Sí, que justo es un poco de lo que hablabas ahorita en tu seminario, ¿no? También es súper importante el qué tanto están estudiados los humedales en general en el mundo y bueno, por ahí era una de mis preguntas en México, ¿no? Siendo que tenemos un montón. Otra pregunta de Gabriel Hernández, ¿qué otros factores físico-químicos inciden en la acumulación de metano en los humedales? ¿Se modeló en su estudio, se modelaron las dinámicas de corrientes? No. Y eso también es un factor importante. En este caso, pues no modelamos nada. En realidad tomamos para México, tomamos los resultados de los modelos, estos que se utilizan en el Global Meat and Budget. Entonces, y ahí, como les mencionaba, uno de los problemas es que los humedales son todos iguales. No hay diferenciación entre tipos. Y de hecho hay muy pocos factores que se utilizan para modelarlos. Solamente se utiliza como cantidad de materia orgánica, humedad del suelo, factores muy generales. Y sí hay muchos otros factores que intervienen. Uno de ellos, pues, podría ser esa, las corrientes, pero también otro podría ser potencial redox, el pH. Existen muchos factores. Uno de los problemas es que los modelos son muy generales. Entonces, eso también nos da como otro punto de partida para otra línea de investigación en el desarrollo de modelos que integren esta heterogeneidad que existe en los humedales. Muchas gracias por tu respuesta, Fabiola. Tenemos otra pregunta de Dulce Sáenz desde Acapulco, en la maestría en Ciencias de Gestión Sustentable del Turismo, y pregunta, bueno, dice que hay una laguna en Acapulco que se llama Laguna Negra. El nombre es por el color que tiene el agua, debido a los 5 tipos de manglares que tiene, pero desafortunadamente la laguna está afectada por impactos de huracanes y malas prácticas antropogénicas. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para comenzar a sanar este ecosistema? Como usted comentó, la laguna está cerca de población y cerca del mar porque se sitúa en una zona turística. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer para sanar este ecosistema? Bueno, pues yo no soy experta en restauración, solamente puedo como hablar desde lo que yo entiendo, ¿no? Que se puede hacer con este Mm. tipo de lugares. Y en alguna ocasión ponía la analogía como de cuando uno se está, una de las técnicas, digamos, de supervivencia, cuando alguien se cae a un pantanal y se está hundiendo. Una de las maneras de poder salir es primero dejar de luchar, tratar de acostarse y tratar de flotar. Y cuando te encuentras flotando como panza arriba, subir las piernas y ponerte panza arriba y tratar de salir y llegar a una orilla, digamos, sin hundirte, ¿no? Y entonces en alguna ocasión también pensaba que una manera de poder, digamos, restaurar o poder recuperar las funciones de un lugar natural es pues poder hacer eso, ¿no? Primero parar con el impacto. Eso yo creo que sería uno de los pasos importantes. Segundo, pues ver dentro de lo que se puede recuperar, entonces empezar a avanzar a la orilla más cercana, poder avanzar en lo que digamos se pueda sanar, ¿no? Pero bueno, también la restauración es una línea de investigación muy interesante donde hay mucha gente que se dedica sobre todo a la restauración de humedales
y tienen todo un marco teórico y un marco de pasos distintos que se pueden llevar a cabo y que se implementan de manera muy exitosa en muchos lugares. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, voy a aprovechar. Bueno, además te dicen que Alejandro Muñoz, que excelente ponencia. Y bueno, gracias Gracias. también por el comentario que hace para el Pink. También Dulce Sáenz, te felicitan. Yo te quiero plantear una pregunta, tal vez un poco como alejándonos, ¿no? Como iniciaste diciendo, estos ecosistemas son súper importantes porque tienen generan un balance en la emisión de gases de efecto invernadero, en particular metano, Ujú, y son sumideros, pero al mismo tiempo son ecosistemas que emiten gases de efecto invernadero, entonces metano. ¿Cómo deberían enfocarse entonces las políticas climáticas en torno a la conservación, restauración, protección de estos ecosistemas? ¿No? No son tal vez tan entendidos, pero es importante poder llevar todo esto a política ambiental, a política climática. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? ujú. Sí, la dinámica que se lleva a cabo en los humedales respecto al metano es muy importante. Bueno, han estado siendo parte de la dinámica climática desde siempre, ¿no? Desde su existencia, pero la dinámica que llevan a cabo tiene que mantenerse, digamos, sin mayor perturbación. Lo que estamos viendo actualmente es que este aporte directo de nutrientes y el cambio de uso de suelo, etcétera, está aumentando las emisiones de metano. Y por otro lado, también sabemos pues que los humedales son un sumidero de carbono muy importante. Entonces, en esta dinámica de estos dos elementos, de estas dos moléculas, pues es muy importante, bueno, propiciar de que estas condiciones naturales se mantengan, respetar, digamos, la dinámica que llevan a cabo. Entonces, siento que las políticas públicas podrían estar enfocadas en la conservación, en el cuidado o en el no efecto, digamos, de no la afectación hacia estos lugares, porque al alterar los balances biogeoquímicos de estos lugares, pues se pueden tener consecuencias, pues muy, digamos, negativas para el resto, ¿no? De los seres vivos. Pues muchísimas gracias por tu respuesta, por las respuestas a las preguntas del público. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros, doctora Fabiola, con esta ponencia sobre este tipo de ecosistemas tan importantes para el tema de biodiversidad, pero en particular también en el tema de cambio climático. Y entonces te damos las gracias y al equipo del PINC le pido que nos ponga aquí los carteles para dar, nada más cerrar nuestro seminario con algunos anuncios. Les invitamos a nuestra siguiente sesión el jueves 19 de febrero. Seguimos con el módulo del IES, la investigación que se hace en cambio climático, y tendremos al doctor Fermín Pascual Ramírez del Instituto justo del IES con la Ujú. ponencia Análisis del patrón de cultivos en México en el periodo 1980-2024. Entonces les esperamos que nos acompañen en esta siguiente sesión. Me parece que por ahí tenemos otro cartel. Ahí está. La sesión del 26 de febrero será con el doctor Diego Pérez Salicrup del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad también, además director del instituto. Y la ponencia será el cambio climático y la ocurrencia de fuegos en México. La cosa está que arde, ¿no? Así está. De hecho, les invitamos a consultar la conferencia de prensa que tuvimos ayer en el PINC, en nuestras redes, precisamente sobre temperaturas que rompen récord. Y les invitamos a inscribirse a este taller virtual que vamos a tener con la doctora Laila Estefan, que es parte de nuestro equipo de aquí del programa de investigación en cambio climático. Este taller será virtual y es sobre diseño y métodos interdisciplinarios para la investigación en cambio climático, que sin duda le va a servir a todo mundo que haga investigación, que esté haciendo su tesis en cambio climático, pero también en muchos otros temas ambientales. Siempre el diseño y métodos para la investigación. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros proyectos. Entonces, pues sin más, estos son nuestros anuncios. Em,
Te agradecemos a ti, agradecemos al doctor Guillermo Murray Tortarolo del IES que nos ha ayudado a organizar este módulo que ha sido muy interesante. Y gracias a todos, buenas tardes, les Muchas esperamos. gracias. Gracias a ti, Fabiola, Y les gracias a esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.